Fernando Garea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo Bueno, estás? estamos en otro ciclo electoral, buenos días, y vamos a ver claves porque de entrada se ve a Feijóo incómodo porque otra vez Abascal llamando la atención con ese acto con Milei que tanto ha dado de qué hablar. Y al mismo tiempo vamos a ver por qué en las filas progresistas no salía esa ley del suelo, se retiró a última hora. Te quiero preguntar primero, oye, lo del otro día de Abascal fue por llamar la atención, fue una especie de apoteosis de la ultraderecha y tenemos que estar atentos, más allá de que a Feijóo le quita protagonismo. Ujú. Sí, fue una especie de aquelarre de ultraderecha europea que efectivamente a Vox le metió dentro de la agenda, lo cual es una pésima noticia para el Partido Popular, para Alberto Núñez Feijóo, buena, por supuesto, para Abascal porque lo ha conseguido, y también para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, porque de alguna forma pone en la agenda de lleno el tema del miedo a la ultraderecha, la posibilidad de pactos en Europa, y además se visualiza qué es lo que representa esa ultraderecha contra la que se está combatiendo desde el Partido Socialista. Hay que estar atentos al auge y cómo se está extendiendo la extrema derecha en Europa. Lo digo por discursos que está habiendo que claramente relativizan lo que son los servicios públicos como la sanidad, etcétera. Y también, oye, hay papeles ahí como Meloni, ha dicho Feijóo que, ¿no? Lo que ha dicho Feijóo es llamativo respecto a Meloni. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! Sí, es evidente que nos tenemos que preocupar. Hay una especie de internacional ultraderechista que en noviembre tiene opciones de llegar otra vez al gobierno en Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos. Estuvo en Brasil con Bolsonaro, está en Argentina con Milei, en Italia con Meloni, en Francia. Le Pen, el Frente Nacional, tiene fantásticos resultados también en elecciones presidenciales, y en España está Vox, que es verdad que ha bajado el número de escaños, pero tiene una influencia notable en el discurso y en la agenda pública. Por ejemplo, yo creo que en la intervención de Milei, de Javier Milei, en el acto de Vox, nos hemos quedado, porque es muy importante en sus palabras respecto a Pedro Sánchez y a su mujer, pero hay algunas otras que tienen mensajes muy peligrosos. Por ejemplo, el de decir que la justicia social no existe. Yo creo que eso es todo un órdago y un cuestionamiento total precisamente de una de las identidades de la Unión Europea, que es la justicia social, el estado de bienestar, etcétera. Mm. Que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo. Que claramente hay que decirlo, además, hay una estrategia de comunicación que es lanzar bulos. Eso es así, o sea, Milei es la posverdad con patas como lo fue Trump. Sí, pero que no es nuevo, lo fue Trump, lo fue el Brexit también, que ganó a base de bulos, de mentiras y de unas estrategias de mensajes muy simplificados, muy fáciles de llegar al electorado, que además apelan a los huecos que han dejado los partidos tradicionales y, digamos, han desatendido durante los últimos años. Yo creo que ese es precisamente el peligro de esa ultraderecha, que sabe encontrar bien cuáles son sus grietas por las que colarse. Ujú. Para Feijóo, ¿hasta qué punto esto le coloca en un brete? Es decir, ¿se la juega Feijóo en las europeas? Porque no hace tanto tiempo se decía, el Partido Popular puede arrasar en las elecciones europeas. Ahora ya eso está más en duda y si no consiguiera un resultado llamativo, incluso si perdiera, ¿podría quedar seriamente tocado Feijóo ante un ciclo electoral que podría retrasarse o qué puede ocurrir? ¿Se la juega realmente Feijóo? Sí, yo creo que sí. Feijóo tiene dos problemas hasta ahora en campañas electorales sistemáticamente. Uno es el de las expectativas, es decir, parte de expectativas muy altas
El caso claro fue las generales de julio y ahora en las europeas parece que también. Y el segundo es cómo hace las campañas, que termina por liarse y por tener contradicciones que le perjudican. En el caso de las elecciones generales, como digo, de hace un año, las dos circunstancias se dieron. Por un lado, cometió el gravísimo error de acelerar los pactos con Vox, primero en Valencia y luego en otras comunidades, porque se podía haber esperado después de las generales y eso le perjudicó. Y por otro, creó la expectativa de que sí era seguro que fuera a gobernar, y eso lo que hace es movilizar al electorado de la izquierda y desmovilizar al suyo. Ahora, hace un mes, 2 meses, en las encuestas le daban ventajas de hasta 10, 12 puntos de una forma, digamos, muy, muy sobrada. Ahora esa distancia parece que es menor y parece que ha aprendido un poco, y desde el Partido Popular el mensaje que se da es que no es tan amplia esa ventaja y que hay que movilizarse, y por eso hace cosas como la manifestación de este domingo en Madrid. Es decir, parece que va aprendiendo, pero en el caso de sus primeras declaraciones sobre la posibilidad de pactar con Meloni y la ultraderecha italiana, de nuevo se vuelve a meter en un lío casi en plena campaña electoral. Está en una especie de sándwich Feijóo. Por una parte, Abascal intentando buscar su hueco, se trae a Milei a España, que es lógicamente traerse la provocación, porque ya sabía lo que podía ocurrir. Milei vive de eso y es así. Y por otra parte, Ayuso, que no deja de hacer declaraciones muy estridentes, las últimas en la Asamblea de Madrid, hablando de los palestinos, pero al mismo tiempo utilizando sus palabras siempre para llamar la atención. Está en un sándwich Feijóo en ese sentido, intentando ocupar su lugar. Me han llamado genocida, tarada mental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi. Ayuso, fascista, esta es nuestra lista, no la de la compra, creo. Piso ilegal con derecho a ser acosado. Bueno, es que yo creo que hay una verdad, me parece bastante clara, y es que Vox le está matando más que engordando a Feijóo. Y al mismo tiempo, como correspondencia de eso, el principal aliado político, y ahora lo explico, el principal aliado político de Pedro Sánchez es Santiago Abascal. Es decir, para Pedro Sánchez, la muleta de que el ciudadano visualice, hace un año visualizara a Santiago Abascal como vicepresidente del gobierno, es lo que le permitió tener un resultado suficiente como para poder seguir en la Moncloa. Y ahora explota, como vimos este miércoles en el Congreso, la identificación entre Feijóo y Abascal de manera clarísima. Y Abascal al mismo tiempo, obviamente, compite contra Feijóo. Feijóo tiene una estrategia que es la de: ya nos hemos comido prácticamente todo el voto hacia el centro de Ciudadanos, ahora vamos a ir a por el voto de Vox, y eso le hace tomar posiciones como la de la última campaña de Cataluña, donde incluso habló de la migración, de las ocupaciones, etcétera. Yo creo que la existencia de Vox le determina, le amarga y le condiciona muchísimo la vida a Feijóo. Tiene una especie de circo de tres pistas, como hemos dicho algunas veces, de el pacto con Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos, el competir con ellos en el mismo espacio político y al mismo tiempo asumir algunos de sus postulados precisamente para intentar recuperar ese voto. Ayuso tiene un discurso mucho más parecido al de Vox, dice barbaridades como esta que dijo respecto a ETA el otro día en la Asamblea. Yo creo que desde ese punto de vista no le hace daño a Feijóo, porque le cubre ese electorado, le cubre esa posibilidad de captar votos que le vienen desde Vox, pero sin duda el principal obstáculo para que Feijóo gane unas elecciones claramente como para gobernar en España es sin duda Vox. O consigue reducir la influencia de Vox y la presencia de Vox, o tendrá prácticamente imposible pactar y llegar a la Moncloa. Decías, por así decirlo, entre comillas, que el principal aliado que tiene Sánchez es Abascal. Sí es cierto que Sánchez lo ha tenido claro desde el inicio de la campaña de las europeas. Decir una vez más que o nosotros o viene la derecha y la extrema derecha. Y para frenar al gobierno de coalición reaccionaria entre Feijóo y Abascal, hombre, si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa, y por tanto apoyemos al Partido Socialista y a Teresa Rivera. Sí, yo creo que eso es una evidencia. El otro día en el debate ocurrió así. En la campaña se está fijando ese mensaje de que lo que hay que hacer es parar a la ultraderecha, y que ya se paró en las generales y se va a explotar hasta el final como estrategia de campaña. Y además le cae del cielo, le regalan la aquelarre este ultraderechista del pasado domingo de Vox en Madrid. Yo creo que se lo ponen muy fácil
para que explote eso, pero me parece que si fuera posible hacer ese ejercicio de intentar quitar de la agenda política y pública el tema de la ultraderecha, el PSOE tendría muchas más dificultades para movilizar a su electorado y yo creo que le viene maravilla y lo aprovecha muy bien. Además, no lo estoy diciendo como crítica, todo lo contrario. Sí, no, porque ahí está. Qué curiosos estos tiempos, Fernando, en los que podría decirse que Abascal y que exista Abascal y el proyecto de Abascal ayuda a que el PSOE y Pedro Sánchez marquen un determinado discurso, lo que tú llamabas pues un aliado, entre comillas, y luego, sin embargo, Felipe González podría interpretarse como un buen aliado del Partido Popular y de Feijóo por el tipo de discurso que está teniendo, ¿no? Apareciendo otra vez en El Hormiguero, donde claramente ha señalado a Sánchez, a Zapatero. Son discursos que incomodan también en el Partido Socialista. Sí, es muy curioso cómo la derecha jalea a Felipe González, el Felipe González de aquellas cosas terribles que se le decían, el felipismo, etcétera. Pero es verdad que Felipe González pone voz también a una parte del electorado del socialismo, no sé si minoritario, mayoritario, pero una parte del electorado que hay algunas cosas de Pedro Sánchez que no comparten y no las ven. Igual él la expresa con extremada dureza, igual está reinventando también su personaje que no tiene nada que ver lo que hizo en el gobierno, pero bueno. Yo creo que eso es algo propio de todos los expresidentes, ¿eh? El propio Zapatero, hay algunas cosas que ha intentado reinventarse y cambiarlas y hacerlas olvidar de su gestión, lanzándose a esta especie como diría, de animador de campañas electorales que el PSOE saca desde el año pasado, desde las generales, apelando al patriotismo de partido, etcétera. Fernando, por la información que tienes, cuando Felipe González habla de Zapatero, incluso en cierta forma se mofa o intenta mofarse en El Hormiguero, ¿qué hay ahí entre Felipe y Zapatero? Es decir, ¿hay una especie de influencia, hegemonía en disputa? Es decir, Felipe está incómodo porque ve que Zapatero tiene una influencia muy potente en el gobierno actual y en el PSOE actual y en Sánchez, y por eso le lanza esos dardos. Bueno, nunca han sido buenas las relaciones, no es ningún secreto, pero cuando gobernaba Zapatero, Felipe González ya era obviamente expresidente y tampoco tenían buena relación. Felipe González hubiera preferido otros candidatos para hacerse con el Partido Socialista. Pertenece también, le pasa un poco, salvando las diferencias, como Aznar, pertenecen no solo por razones cronológicas a épocas distintas, sino también desde el punto de vista de las visiones políticas, es decir, desde el momento de Felipe González y de Aznar, la política ha cambiado mucho, no tiene nada que ver. Felipe González habla de algo en los últimos meses en lo que tiene razón, pero olvida el contexto. Habla, por ejemplo, de cómo el Partido Socialista a las elecciones ya no acude con voluntad de ser un partido hegemónico y ganar, sino de pactar después y tener apoyos suficientes. Pero claro, olvida que esa política de entonces en las que el Partido Socialista era hegemónico en la izquierda y solo existía una izquierda, no sé si residual, pero sí muy minoritaria del PC y luego de Izquierda Unida, eso no existe. De la misma forma que para Aznar, el momento aquel del Partido Popular que atrapaba desde el borde justo del electorado del PSOE hasta lindar con lo que era Falange, que era residual, ese Partido Popular ya no existe porque surgió Ciudadanos, porque ahora existe Vox. Es decir, yo creo que hablan de una política que ya no existe y que se ha superado y que quizá tiene una visión un poco anacrónica de la realidad, los dos, Felipe González y Aznar. Mm. ¿Qué está pasando en el gobierno? Te lo digo a partir de lo ocurrido con la ley del suelo. A última hora tenemos esa decisión de no llevarla al Congreso y ha habido, ¿no? Y está habiendo esas disputas, esa búsqueda de posición, de sumar, claramente también en la previa del inicio de una campaña de las elecciones europeas, ¿verdad? Y está ahí en la coalición Sumar con el PSOE, ¿qué está pasando con el PSOE? Para ti, ¿qué delata lo que ha pasado con la ley del suelo? También está lo que supone Podemos y Sumar, Sumar y Podemos. ¿Cómo interpretas? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, primero es la constatación de cómo es la legislatura de difícil, que para aprobar iniciativas es muy difícil. Estábamos ahora en una fase en la que como casi no se presentaban ni se discutían leyes, no ocurría, pero de pronto nos hemos dado cuenta de la realidad que teníamos delante, y es que necesita muchos votos para sacarlo adelante. Uno. Dos, hay alguna situación ciertamente pintoresca, como esto de que una parte del gobierno
vota en contra de un proyecto de ley que sale del Consejo de Ministros al que pertenece esa parte del gobierno, como es Sumar. Eso ya es bastante pintoresco. 3, el error de cálculo de pensar que el Partido Popular lo puede apoyar y además la inoportunidad de presentarlo justo cuando arranca la campaña electoral. Otro factor más. La existencia de Podemos como partido de oposición. Yo creo que ahora nos damos cuenta de algo que comentamos en una de estas charlas hace unos cuantos meses, de que el hecho de permitir, facilitar o forzar que Podemos se fuera a la oposición, lo que le dejaba a Podemos era todo el carril de oposición de izquierdas sin ninguna atadura de gobierno. Sumar, que compite con Podemos, se ha dado cuenta de la dificultad de competir contra Podemos estando dentro del gobierno, porque estando del gobierno tienes que pactar cosas con tus socios que te alejan de algunas de tus posiciones. En eso consiste pactar. Entonces, cuando hay acontecimientos como, por ejemplo, hace unos días el episodio este del barco, si iba con armas a Israel o no, Podemos se lanzó y encontró una bandera en ese tema. Sumar se dio cuenta que Podemos estaba en ello e intentó seguir ese camino y ponerse también al frente de ese asunto. Por más que le llamaban ministros a los dirigentes de Sumar para deciros, olvidaros que no va a Israel, Sumar siguió en ese tema. Cuando estás en la oposición, como está Podemos, tiene mucha más libertad para meterse en esos asuntos y hacer bandera de esos asuntos que Sumar, que insisto, está atado en el gobierno, tomando decisiones y siendo copartícipe de esas decisiones. Y además lleva a que Sumar, para sacar un buen resultado, que no tiene difícil en estas europeas, tiene que diferenciarse y distanciarse mucho del Partido Socialista y no aceptar cosas como, por ejemplo, esta ley del suelo, que Podemos, insisto, tiene libertad absoluta para oponerse a esa ley. Es decir, es una consecuencia de lo mal que se gestionó la salida de Podemos del gobierno y de Sumar, y que ahora encontramos en qué consistía esa mala gestión y cuáles son las conclusiones. No, Sumar no ha salido del gobierno, lo que sí es Podemos, ¿no? Pero sí es verdad que Claro, Fernando Podemos. Garea lo clavó, o sea, la clavaste porque dijiste, vamos a ver a partir de ahora a Sumar y a Yolanda Díaz intentando buscar su sitio, diferenciarse de Podemos, ahora que Podemos está fuera, es que lo clavaste, lo dijiste ya y de esto hace meses. Sí, yo creo que era fácil verlo, o sea, no es que yo sea más listo que nadie, es que me parece que era evidente y lo vamos a seguir viendo. Podemos sigue teniendo sus diputados y tiene capacidad para oponerse a cosas, insisto, sin ningún tipo de atadura porque no está en el Consejo de Ministros. Cuando Podemos estaba en el Consejo de Ministros, tuvo que tragarse algunas cosas, tuvo que tragarse la cumbre de la OTAN, un aumento de gasto militar, algunas decisiones que tenía que ver con eso, pero insisto, estaba dentro de un gobierno donde lo tenía que aceptar. Ahora que está libre, tiene capacidad para dirigirse a ese electorado de izquierdas sin ningún tipo de atadura y manteniendo esos principios que cuando estás en el gobierno tienes como mínimo que negociarlo con la otra parte. Antonio García Ferreras, un periodista corrupto. Fernando, se está hablando mucho del tema de los medios de comunicación, especialmente quizás a partir de ese retiro de Pedro Sánchez durante 5 días. De hecho, fue él el que lo puso en la palestra, si bien es cierto que luego no ha habido medidas, ¿no? Tampoco con lo del Consejo General del Poder Judicial o con la justicia, ¿no? Pero se está hablando mucho de esto. Como periodista, te pregunto, no sé, ¿qué añadirías tú a este debate? Ahora que se está hablando, yo he publicado El Precio de la Verdad, que hablo del periodismo, de los medios, de lo que cabría mejorar, de situaciones que hay, de la posverdad, de los bulos de la opinión pública, de quién marca la agenda, etcétera, ¿no? Pero ¿tú qué aportarías a esto si es que quieres aportar algo? ¿O qué Bueno, comentarías? pues ¿Qué comentarías más bien, primero deshacer esa idea de que este debate viene por el retiro incomprensible, en mi opinión, de Pedro Sánchez. Es un debate que, como tú has explicado, has escrito un libro y no lo has escrito después de ese retiro, sino mucho antes. Es más, en el mes de abril, como un mes y aproximadamente antes de ese retiro, se publicó ya una directiva europea que habla precisamente de medidas sobre los bulos y sobre los medios de comunicación y regulación de los medios de comunicación. Es un debate que estaba antes. Me parece que ahora se intenta forzar por una coyuntura política que le interesa a Pedro Sánchez y al gobierno. Creo que podemos seguir debatiendo sobre eso. Creo que estamos de acuerdo, o por lo menos yo así lo creo, en que hay una proliferación de bulos
insoportable, que además luego la utilizan desde el punto de vista político y hasta judicial, y yo creo que esos bulos son muy perniciosos para todos, empezando por la profesión periodística, y creo que lo tenemos que decir. A partir de ahí, si se dice hay que tomar medidas contra los bulos, bueno, creo que es imposible estar en contra, como si dices vamos a tomar medidas contra la soledad o a favor de la felicidad. Es imposible oponerse a eso. Ahora bien, vayamos al detalle. ¿Qué medidas concretas tomamos? Y es ahí donde a mí se me crean las dificultades, las dudas y algunas prevenciones, sobre todo si es el poder político si lo hace, porque no sabemos dónde están los límites, porque no sabemos qué se puede considerar exactamente un bulo, porque no sé quién va a ser la persona que vaya o personas que vayan a decidir sobre si yo lo que he escrito, que puedo cometer errores, es un bulo o un error. Porque esas líneas es muy difíciles de delimitar, porque se ponen cosas sobre la mesa, como por ejemplo lo de la colegiación obligatoria de los periodistas, que a mí me horroriza y nunca lo he querido. Es más, no soy ni de la Asociación de la Prensa porque estoy muy poco a favor de todo tipo de corporativismo. Yo Entonces, me tampoco. asusta mucho que desde el poder político se tomen ese tipo de medidas porque no sé hasta dónde van a llegar y qué es lo que van a hacer. Que haya transparencia en la propiedad de los medios, eso está ya en la directiva europea que se publicó en abril. Pero ojo con esa directiva, porque hay que leerla completamente y espero que si el gobierno actúa sobre este asunto la lea completamente. Y uno de los puntos dice, por ejemplo, de qué forma hay que elegir y cuál es el tratamiento que los gobiernos tienen que dar de los medios de comunicación públicos. Y creo que en España no se da ese tratamiento a los medios de comunicación pública. Es decir, si la aplicamos la directiva, apliquémosla completamente en lo que beneficia y en lo que perjudica, pero insisto, tengo muchísima prevención sobre qué medidas van a ser las que se tomen desde el poder político. Fernando, ¿qué se podría hacer en los medios públicos para mejorar? Que has soltado Bueno, esto, de cierta forma, ¿a qué te refieres? ¿Qué se pues podría por hacer? ejemplo, mejorar el sistema de designación de los responsables de medios públicos, que sea de elección parlamentaria y con representación real de los distintos partidos, que no siempre se hace, que haya consejos de redacción en todos los medios públicos y que se mejore desde luego su independencia y sus garantías. Yo creo que ahí hay muchísimo que avanzar y muchísimo que hacer, y cuando hablo de medios públicos hablo de Radio Televisión Española, hablo de las televisiones autonómicas, hablo también de la agencia EFE. Es decir, yo creo que de todo eso se puede avanzar muchísimo e insisto, basta leer esa directiva a la que estamos dando muy poca importancia para darse cuenta de algunas de las cosas que se pueden hacer. Porque ya digo, si en genérico se dice hay que tomar medidas contra los bulos, ¿quién puede estar en contra de esto? Lo que digo es que, ojo, ojo, porque de hecho algunos de los bulos históricos, y no quiero entrar en detalle, algunos de los bulos históricos de los muchos años anteriores no los daban en webs, digamos, de medio pelo o pseudomedios, como se dice desde Moncloa, sino en grandes medios de comunicación, y ahí salieron y ahí crecieron, ¿vale? Por ejemplo, algunos referidos a Podemos. Claro. Es decir, que al final sí que es verdad que sí sabemos que ha habido campañas sucias, orquestadas y que venían ya de medios tradicionales. Uno de los debes, uno de los, yo considero, Fernando, no sé si compartes, uno de los agujeros o al menos aspectos a mejorar en España con los medios de comunicación sería mayor transparencia en la publicidad institucional, es decir, en el dinero que va de la administración pública a nivel central, autonómico, provincial, a los medios, que supiéramos más, que hubiera más transparencia en la equidad o no que pueda haber, que debería haber equidad y proporcionalidad. Pues estamos en lo mismo. Si la pregunta es, ¿tiene que haber más transparencia? Por supuesto que sí, respecto a esto y respecto a cualquier otra cosa. Pero es que la hay. Hay una ley de publicidad que obliga a que haya esa transparencia. Quizá lo que habrá que hacer es que las administraciones cumplan esa transparencia y se aplique de esa manera. Pero ya existe una norma que obliga a esa transparencia. Y además, según el color de las administraciones, podemos encontrar casos de sobrefinanciación de unos medios a unos o a otros. Quiero decir, yo creo que el meter mano y hacer leyes que tengan que ver con libertad de expresión o libertad de comunicación, que la haga el poder político, pero desde luego no sé yo como periodista quien lo aliente y quien diga que haya que hacerlo. Creo que eso no me corresponde. Como en tantas cosas, a veces, Fernando, es más cumplir lo que hay, ¿verdad?
que ponerse a veces a Mira, poner normas por nuevas. ejemplo, Porque ya hay ya normas, hay... pero en este caso sabemos que no se cumple pues, por Claro. distintos subterfugios, utilizar gestoras, decir, no, es que son empresas públicas realmente. O sea, normas ya hay. El problema es cuando no se cumplen y realmente pues no pasa nada. Lo estamos viendo también con el Poder Judicial, que ahora te preguntaré. Pues es que se pasan por el forro las cosas que hay que hacer. En el Consejo, digo, en la renovación, por ejemplo. Sí, o en la práctica diaria, por ejemplo, si hablamos de medios de comunicación, ¿qué te voy a contar a ti de lo que es el control de los medios de comunicación y la pluralidad en los medios de comunicación? ¿No? Es hablarle a Noé de chubascos, ¿no? Yo creo que lo sabemos. Y en el tema de las leyes, fíjate, hay un código penal que se puede aplicar. Hay además un código civil que tiene que ver con protección al derecho al honor, donde se puede recurrir, que se puede y se debe agilizar, por supuesto que sí. Hay una ley también que se aplica muy poco y se usa muy poco, mejor dicho, que es una ley de rectificación donde los periodistas, los medios, estamos obligados a publicar las rectificaciones, incluso aunque no estemos de acuerdo con lo que se dice en esa rectificación. Y de hecho ha habido condena a algún medio no porque estuviera mal la información, sino por no publicar la rectificación. Es decir, sí que hay instrumentos legales que hay que utilizar e insisto, no seré yo como periodista quien diga que hay que cambiar las leyes para que haya más controles a los medios. Que lo haga el poder político y se someta al escrutinio de si lo que está haciendo está bien o no está mal, pero desde luego no seré yo quien promueva que se haga. Yo creo que a veces se le traslada a la población el decir, no, hay que hacer nuevas leyes, hay que hacer tal, y realmente lo dicen los mismos que no están cumpliendo las que hay. Y a la gente creo que se la engaña y se la mete, no, es que realmente necesitamos leyes. Igual con las que hay ya bastaría con cumplirlas, pero la gente, no, mira, están haciendo porque están proponiendo cumplirlas, si es que no cumplen las que hay, en transparencia, en Claro, proporcionalidad, en nada. eso es, A la gente eso se es. le entretiene con hemos propuesto no sé qué, que luego realmente a veces ni llega a eso, ¿no? Pero no, no Insisto, haga más, tenemos que... cumple las que hay. Claro, hay que explicar que no estamos defendiendo una posición corporativa, aunque sería No. legítimo que lo hiciéramos. Todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es hablando de un derecho fundamental muy delicado, que tiene además muchos límites difusos, que además hace que estemos muy sujetos a algunas arbitrariedades. Insisto que no, como decía el artista aquel, no hemos venido aquí a hablar de nuestra vida privada, pero fíjate si tú y yo podríamos hablar de casos en los que se limita esa libertad de expresión por la vía de hecho, al margen de lo que digan las leyes o no digan las leyes. Totalmente. Es decir, que con las normas que hay ya se veta o se censura a periodistas, hay falta de transparencia en el dinero público que va a los medios, de izquierdas y de derechas, que hay que Eso decirlo. es. Se da cobertura y se conceden entrevistas y Ujú. se hace el caldo gordo con determinadas personas que están en los medios, etcétera, etcétera. Eso con las normas que hay. Claro. Bastaría A probablemente partir, cumplir lo que hay y ser más éticos claro. probablemente con lo que hay también, creo yo. A partir de ahí, y no estoy eludiendo ni muchísimo menos la autocrítica que tenemos que hacer los medios, y También. hablo en primera persona del plural para que no haya duda de algunas de las cosas que hacemos. Por ejemplo, pasa inadvertido el uso que damos a veces de algunos informes policiales sobre determinados casos, casi como si fueran sentencias, como si fuera la Biblia, acusando a gente o señalando a gente, que luego llega al desarrollo de la instrucción y del proceso judicial y no tiene nada que ver con esa percepción inicial de la policía o la Guardia Civil, y sin embargo nosotros lo publicamos abriendo periódicos, pero luego cuando se exculpa o se cierra eso, no damos ni una línea de ese cierre o exculpación. Insisto que estoy generalizando, que siempre es injusto. O sea que autocrítica, por supuesto que tenemos que hacerla, por supuesto que los que podemos tenemos que denunciar qué es lo que se hace y qué es lo que está mal, pero ojo con esto de hacer nuevas leyes que tengan que ver con este tema, porque al final siempre el poder político tiende a defenderse. Ahí sí que hay corporativismo y defensa. Fernando, con la información que tienes, ¿qué crees que puede ocurrir después de las elecciones europeas respecto al Poder Judicial? ¿Crees que el PSOE y el PP pueden pactar la renovación del Consejo General? ¿Crees que puede haber un acuerdo que se extienda también a la radiotelevisión pública, a la radiotelevisión española? ¿Quedará en el aire igual que tantas cosas después de estas elecciones europeas que estamos en campaña, pero pueden ser muy determinantes para unas cuantas cosas? Fernando, con tu información. Bueno, primero hay que ver cuál es el resultado. No es lo mismo que el Partido Popular en el extremo gane, por ejemplo, por 10 puntos y que sería un cataclismo político, a que queden más o menos ajustados y que entonces seguiría la legislatura más o menos en los términos en lo que está ahora, pero con Feijóo un poco más debilitado.
eso haría que fuera más difícil que Feijóo aceptara este tipo de acuerdos. Mira, yo ya me he cansado de equivocarme, entre otras muchas cosas, en vaticinar que el Partido Popular esta vez sí estaba a favor de pactar, lo hemos dicho varias veces, y al final nunca lo ha pactado. Yo creo que uno de los grandes errores que hay que reprocharle a Feijóo es no haber sido coherente con lo que él decía antes y no haber llegado al acuerdo sobre el Poder Judicial. Soy muy escéptico de que ahora lo vaya a ser después de las elecciones, porque ellos me han enseñado a ser escéptico, y lo que explica el gobierno es que si eso es así, lo que hará a partir de las elecciones de junio es tomar medidas para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Dicen que descartan cambiar las mayorías de elección, pero creo que están viendo algunas fórmulas para desencallar esta situación que hace muchísimo tiempo que es ya insostenible. Ujú. Fernando, nada, nos quedan 5 minutos. Te voy a preguntar casi a modo de pregunta, en plan muy escueto, casi un titular, de cómo ves a día de hoy a cada uno, ¿vale? O lo que quieras destacar, casi un Ujú. titular. Por ejemplo, ¿cómo ves a día de hoy a Sánchez? O lo que puede ocurrir, algo que destacaría. Bueno, le veo crecido, a él le encantan las campañas electorales y además ha conseguido situar en la agenda y el marco de esta campaña justo en sus fortalezas, que son la política exterior, la lucha contra la ultraderecha y un poquito menos, pero algo de economía. ¿Cómo ves a Yolanda Díaz? Política de sumar es el diálogo, gobernar más y mejor y ganar derechos, como estamos demostrando hace semanas, con normas que están mejorando la vida de la gente. Yolanda Díaz, un poco desdibujada, sometida a otra reválida electoral en las elecciones europeas y un poquito cuestionada ya en su espacio político. Ujú. ¿Cómo ves a, vamos a decir, Irene Montero, Yone Belarra, una es candidata a la otra secretaria general de Podemos? ¿Cómo ves ese espacio con esas dos mujeres? Bueno, con muchas dificultades. Creo que estas elecciones les favorece mucho porque con 250.000 votos aproximadamente consigue ese escaño y puede conseguir uno casi seguro, y es posible que un segundo escaño. Y creo, como decía antes, que están liberados a la hora de hacer oposición en los que que ellas consideran como principios básicos de su posición política. Ujú. Feijóo, ya sé que hemos comentado cosas, pero lo que destacarías o el titular que le pondrías o algo diferente a lo que ya hemos comentado. Pues Feijóo se enfrenta a una campaña electoral y eso siempre para él son malas noticias porque siempre se suele trastabillar en todas las campañas electorales. Creo que se la juega, creo que está rebajando expectativas precisamente para jugársela menos, pero si consiguiera un resultado muy ajustado, y ya no digo si ganara el Partido Socialista, se quedaría en una situación complicada. ¿Ayuso crees que está fajándose con el tema de su compañero sentimental o cómo ves a Díaz Ayuso? Bueno, Ayuso, lo que pasa que todavía sigue teniendo ese elefante en la habitación que no solo no aclara, sino que ya se ha demostrado que ha puesto recursos de la comunidad, de la presidencia de la comunidad, en defensa de su pareja. Y yo creo que ese es un estigma que sigue teniendo, que no sé si le perjudicaría electoralmente, pero que desde luego lo sigue teniendo y que a mí me parece extremadamente grave. Mm. Santiago Abascal se ha traído a Milei para intentar frenar lo que dicen podía ser una caída que estaba sufriendo Vox e intentan ahí seguir figurando también a lomos de ese auge de la extrema derecha en Europa. Bueno, en todas las últimas elecciones ha ido cayendo, en Cataluña se ha mantenido relativamente, pero en todas ha ido cayendo, y ahora yo creo que al menos lo que sí ha conseguido algo en la precampaña es tener foco político, cosa que antes no tenía porque estaba un poco desdibujado. Yo creo que él lo que pelea es precisamente contra el empuje del Partido Popular, y por eso es interesante ver si en las elecciones resiste o no. Es casi seguro que en las elecciones europeas va a dar el paso a ser la tercera fuerza política por encima de Sumar, y eso para ellos es muy importante. Ujú. Se habla de otros nombres, otras posibles entradas, a veces son sorpresas en unas elecciones europeas. Se habla del tal Alvise, se habla de otras posibilidades. ¿Puede haber sorpresas en este sentido de gente que se cuele ahí, que obtenga Bueno, representación? las europeas son muy dadas a estas cosas. Recordemos que sacaron escaño Ruiz Mateos, Jesús Gil, creo que Pacheco también, el que fue alcalde de Jerez, si no me equivoco. Es decir, por 250.000 votos es posible que entren opciones extravagantes en el Parlamento Europeo.
Yo obviamente preferiría que eso no ocurriera y por eso prefiero comentarlo lo menos posible para darle el menor eco posible a esa candidatura en concreto de la que has hablado. Puigdemont, Salvador Illa, te pregunto en un caso si crees que va a gobernar Illa y otro si crees que Puigdemont está de salida o si puede dar incluso alguna sorpresa que le dé un susto a Sánchez o qué va a ocurrir ahí, Cataluña. Bueno, me parece que objetivamente a día de hoy la única opción posible de gobierno en Cataluña es Salvador Illa. Y que tenga respaldo de Esquerra en una investidura. Lo que ocurre es que eso tiene sus dificultades, como el propio proceso interno dentro de Esquerra. Bueno, Puigdemont se comprometió a que si había un gobierno en Cataluña y él no estaba en ese gobierno, él abandonaba la política y se iba. Lo que hay que pedirle es que sea coherente con ese anuncio público y que lo cumpla si es que hay investidura de Salvador Illa, aunque me temo que él va a hacer lo posible para que haya repetido en electoral y que no tenga que irse. O sea, aún puede dar un susto Puigdemont y forzar que, por ejemplo, acabe la legislatura. Bueno, yo eso no lo creo, sinceramente, porque tendría que explicar en Cataluña, en las bases y en los electores, por qué ha provocado que gobierne en España el Partido Popular o Vox, si es que se produjera ese cambio de mayorías en el Congreso. A mí eso me cuesta verlo, la verdad. 30 segundos para preguntarte, ¿realmente crees que Israel puede dar todavía noticias desagradables por el hecho de que el gobierno español haya anunciado la intención de reconocer el Estado palestino? Bueno, por el momento lo que ha hecho estaba dentro de lo previsible. Yo creo que el anuncio del reconocimiento sabíamos que iba a tener una reacción por parte de Israel y me parece que es cuando todos los hechos tienen consecuencias y los hechos diplomáticos en particular y me parece que era esperable esa reacción de Israel. Me consta además que Moncloa en el gobierno no ha provocado mucha sorpresa. Desde aquí nuestro apoyo un día más al pueblo palestino, lógicamente, y pedimos que llegue la paz. Fernando Garea, nada, un placer como siempre y Igualmente. esta conversación tan cargada de información y creo yo de Muy sentido bien. común. Muchísimas gracias, Fernando, una vez más. Gracias, Jesús. Un Abrazo abrazo. fuerte, amigo. Chao. Adiós.